Este, bueno, me alegra verlos, espero que se junten algunos otros. Eh, las conferencias están grabadas, están en el canal de YouTube para que las dispongan de ellas, ¿eh? Lo digo porque hay muchas caras que no estuvieron en otras, y bueno, ya saben que están en el canal de YouTube, y si se pierden alguna, pues ahí la pueden ver. Eh, Estas conferencias de los miércoles, espero yo que sigan muchos miércoles, son para todos. Inviten a quien quiera que aguante al doctor Quesada diciendo pues, lo que piensa. Son siempre gratuitas, sin afán proselitista para alguna religión y sin afán de atacar a ninguna religión, a ninguna iglesia. Me sentiría muy mal que alguien sentiría que yo ataco a determinada iglesia o a determinada religión. No es el objetivo, ni lo va a ser nunca. Este, Sencillamente se trata de qué es lo que dice la Biblia sobre algún tema, ¿verdad? De modo que eh, esa es la intención y son libres, completamente libres. Ustedes pueden utilizarlas, compartirlas, bajarlas. Espero que se pueda. Mi intención es que se pueda. No sé si lo puedan hacer en el canal de YouTube. Ya los pongo públicos y con la intención de que los puedan bajar. Bueno, entonces vamos a iniciar ahora una serie de 3 conferencias sobre Mateo. Mm, Sí, porque la vez pasada hicimos 3 conferencias sobre los libros deuterocanónicos, aunque nos quedó en el tintero ver los sapienciales de los deuterocanónicos, o sea, estos que no están en en las Biblias protestantes, que son Siráside, también llamado eclesiástico, y, y el Sabiduría de Salomón, dos muy interesantes libros. Eh, yo les puse la vez pasada unos artículos, sí, unos artículos precisamente que escribí sobre Tobit, eh, los puse aquí en el chat. eh, no sé si alguien los leyó y nos quiera comentar algo, o quedaron ahí en el tintero, en la biblioteca virtual para ser leídos más adelante. Son artículos especializados, o sea, para revistas bíblicas, son un poco, yo creo que la palabra técnica y acertada son artículos muy sangrones, muy payasones, por- Mm, porque tienen términos técnicos, a veces frases en hebreo o en griego, siempre, siempre, ujú. siempre están traducidos, ¿verdad? Porque se trata de que sean legibles. Pero sí son a veces este, para gente seria. Eh, Hay que leerlos despacito, con mucha atención, pero yo creo que son buenas maneras. Ustedes me conocen, trato de ser lo más claro posible para entender lo que dicen los textos. Bueno, pues vamos a empezar con Mateo. Eh, Esta primera sesión voy a presentarles directamente el bautismo y las tentaciones. Vamos a estudiar los 2 textos, por eso vamos a empezar ya. Eh, Ya en las conferencias anteriores hablamos sobre los evangelios de la infancia. Entonces tocamos los 2 primeros capítulos de Mateo, capítulos 1 y 2, que son el evangelio de la infancia. Entonces ahora vamos a tomar los capítulos 3 y 4, que son el bautismo y las tentaciones en el desierto. Después vamos a tomar 2 temas allá, más o menos de la mitad del evangelio, eh, la discusión sobre el divorcio. En Mateo es muy interesante. Y la unción en Betania, que también es muy interesante porque este, hay muchas ideas erróneas, sobre todo acerca de la mujer que ungió a Jesús. Muchos dicen, María Magdalena, pues no, verán que no, no era María Magdalena. No, la pecadora que estuvo tampoco. La unción en Betania no es de una pecadora, ni es María Magdalena. Pero ya hablaremos de eso más adelante, o sea, la próxima semana.
Y luego la última sesión la vamos a dedicar a cuestiones que probablemente deberían ser introductorias. ¿Quién es Mateo? ¿Quién es el autor del Evangelio de Mateo? Ay, Javier, pues Mateo. Sí, pero ¿qué Mateo? Mm, No es el apóstol. Mateo, el apóstol de Jesús. Y está empezando el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, y encabezando el grupo de los cuatro evangelistas, porque siempre se creyó en la iglesia cristiana que Mateo era el apóstol de Jesús y que por tanto era el primer evangelio, fue el primer evangelio en escribirse. Pues no, últimamente ya nos hemos dado cuenta, desde hace unos 200 años, de que Mateo en realidad no fue el primer evangelio. Le copió a Marcos, le copió a Marcos. Y si Mateo fue apóstol, pues ni modo que le hubiera copiado a una persona que no fue apóstol, porque Marcos no fue apóstol de Jesús. Entonces ya nos vamos enterando de ciertas cosas. Y también en esa última sesión les voy a hablar del el documento Q o la fuente Q, que ya es como hablar de deuterocanónicos, dicen, esas son cosas para sabios. Pues vamos a hablar del documento Q dentro de 15 días. Entonces, ahora empezaremos eh, con, eh, con los textos directamente del bautismo y de las tentaciones. Y ahora no les voy a presentar PowerPoint, les voy a presentar una página en PDF en la que yo comparé los evangelios sinópticos acerca del texto del bautismo de Jesús, ¿verdad? Eh, entonces, sin más, les voy a compartir. Les voy a compartir el texto para que no tengamos que estar manteniendo tanto en la memoria quién dice qué cosa, ¿verdad? Aquí en la columna de la izquierda les pongo el Evangelio de Mateo, lo que dice sobre el bautismo de Jesús. Capítulo 3, versículo 1. La columna central les pongo lo que dice Marcos, capítulo 1, versículo 12. Y en la columna de la izquierda les pongo lo que dice Lucas, ¿verdad? De esta manera nos vamos a dar cuenta con claridad, pues que no son iguales. La palabra sinopsis quiere decir precisamente de una ojeada, con una mirada. Sin es la preposición sin, que quiere decir con en griego, y opsis, que quiere decir vista, visión. Entonces, con una mirada se puede dar uno cuenta de las diferencias y de las similitudes entre estos tres evangelios. Voy a leer, sin embargo, primero el texto de Mateo, que es el que nos va a nos va a servir de guía. Dice Mateo: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ay, perdón, esto es esas son las tentaciones. No, este es la sinopsis de el bautismo. Y aquí, bueno, si Mateo 3, 13, 17, Marcos 1, 9, 11, Lucas 3, 21, 22, y Juan, porque Juan también habla del bautismo, no habla de las tentaciones, ¿verdad? Por eso en las tentaciones no tenemos una columna para Juan. En cambio, sí tiene lo del bautismo, más o menos, ya lo veremos. Voy a leer el texto de Mateo. Dice Mateo: entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo, diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió: déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ya está. Ese es el texto del el bautismo en Mateo. Como pueden ver, es un texto muy importante porque es, digamos así,
la presentación de Jesús en sociedad, digámoslo así, ¿verdad? Es decir, el Espíritu, la voz del cielo, dice, bueno, bajó el Espíritu de Dios en forma de paloma y venía sobre él, y una voz de los cielos decía, este es mi hijo. Por tanto, está hablando Dios Padre, ¿no? Y dice, este Jesús es mi hijo amado en quien me complazco. Entonces aquí está el Hijo, el Padre y el Espíritu, que baja como forma de paloma sobre él, ¿verdad? Entonces es, digamos, Jesús que es lanzado a, a predicar, pero con la fuerza del Espíritu que está sobre él y con el testimonio del Padre que dice, este es mi Hijo amado. Por tanto, no es nada más el bautismo, ¿verdad? Bueno, por otro lado, ya se fijaron ustedes que para Mateo este, nos dice precisamente que Jesús es bautizado por Juan, para ser bautizado por él, por Juan. Y Juan trataba de impedírselo. Y le dices, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. O sea, Juan Bautista conocía la dignidad de Jesús. Fíjense que en el Evangelio de Mateo, los dos primeros capítulos, pues no dice que, que Juan conociera a Jesús. Eso de que eran primos está en el Evangelio de la infancia de Lucas, no en el de Mateo. Aquí en el Evangelio de Mateo no se sabe cómo Juan Bautista ya sabía que Jesús era más digno que él, ¿verdad? Pero lo reconoce y dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Cómo? ¿Verdad? Y entonces Jesús le da una respuesta que yo no entendí. Yo no he entendido y nunca he encontrado un comentarista que me convenza de que él sí ha entendido esta respuesta de Jesús. Jesús le respondió, déjame ahora, Jesús le dice a Juan, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Bueno, ya me explicarán qué quiere decir. Así cumplamos toda justicia. O sea, en el bautismo de Juan a Jesús se cumple toda justicia. Dikaiosine en griego. Justicia, justicia tal cual. Y entonces lo dejó bautizarlo. Bueno, y lo demás ya lo comentamos. En el texto de, ahora sí voy a leer los otros evangelios de manera sinóptica. El de Marcos y el de Lucas. Después me iré al de Juan. Marcos dice, y noten que Mateo está en el capítulo 3, versículo 13. En cambio, Marcos está en el capítulo 1, porque ya vimos que Marcos no tiene el evangelio de la infancia, nada de la infancia. Y Lucas también va en el capítulo 3, porque también los dos primeros capítulos son el evangelio de la infancia. Juan también es en el capítulo 1. Pero vamos a leer Marcos, comparándolo con Mateo. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea. Noten que no es exactamente igual, pero bueno, viene de Nazaret de Galilea. Mateo dice al Jordán, donde Juan para ser bautizado por él. Cosa que, digamos, Marcos es mucho más rápido, sencillo y directo. Y esto de que Juan trataba de impedírselo, no lo tiene Marcos. Este diálogo en que Juan le dice, yo soy que necesita ser bautizado por mí, tú vienes a mí, no está en Marcos, y tampoco en la respuesta de Jesús. Y me puedo adelantar que tampoco está en Lucas. Ah, a mí se me hace que entonces se lo añadió Mateo. Si no está en Marcos ni en Lucas, Mateo lo añadió. La pregunta que a responder sería, ¿por qué lo habría añadido Mateo? Juan trataba de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti. O sea, ya lo conoce, ya sabe quién es. Y Jesús le dice, no, déjame bautizar, bautízame, ¿no? Para que cumplamos toda justicia. Ese diálogo no está ni en Marcos ni en Lucas. Y luego sigue Marcos, que es el que estoy leyendo, y fue bautizado Jesús, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ese de por Juan en el Jordán, pues viene más o menos de acá, que acá no lo había dicho
¿verdad? No lo había dicho Marcos, lo dice hasta por acá y está bien. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y el espíritu en forma de paloma bajaba a él. Aquí, fíjense que este vio de Mateo, y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. ¿Quién vio? Bueno, en Mateo nada más se habla de dos personas, ¿verdad? En Mateo nada más se habla de dos personas. Jesús, que viene a ser bautizado, Juan, que le dice, yo bautizarte a ti, tú eres el que me debe bautizar a mí. Jesús le dice, bautízame para que cumplamos toda justicia. Bautizado Jesús, se abrieron los cielos y vio. Y así está en griego, en el original, ¿eh? ¿Quién vio? Pues o Juan o Jesús, que son los dos de que se ha hablado aquí. Yo creo que el que vio aquí en Mateo es Juan. ¿Por qué? Porque después el padre dice, este es mi hijo amado. ¿A quién le está hablando la voz del padre? A Juan. A Juanito, claro. En cambio, fíjense cómo dice en La Voz del Cielo, cómo dice en Marcos. ¿A quién se dirige la voz del Padre en el Evangelio de Marcos? Se dirige a A Jesús. Jesús. Tú eres mi hijo. Entonces, esto, el que vio, para mí, en Mateo, el que vio es Juan Bautista. Y la voz le da testimonio a Juan Bautista. Este es mi hijo amado en quien me complazco. A mí se me hace raro que diga, este es mi hijo amado, y que se lo diga a Juan Bautista, porque ya Juan Bautista sabía quién era Jesús. Por eso le dice, soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Mm? No me checa. ¿Ven? Si Juan Bautista ya sabía, ¿por qué el Padre le dice a Juan Bautista, este es mi hijo amado? Mm. Para reafirmar, ¿no? Para reafirmarle a Juan Bautista, es posible. Aquí hay, bueno, hay otra respuesta, pero ya la veremos más después. Entonces, Profesor, se pueden hacer preguntas? claro, Aunque sean así como algo heréticas, no eróticas, heréticas. bueno, sí, está bien, claro. ¿Puede poner de nuevo el párrafo donde dice que vio que el Espíritu descendía sobre de él? En aquí Mateo, está, en Mateo, y vio al Espíritu de Dios que bajaba, aquí está, forma de paloma y venía y abajo, ¿qué dice? y venía sobre él. Sobre él. O sea, estoy de acuerdo en que quien lo está relatando es Juan, porque son, No, 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 quien está relatando es Mateo. Este es el Evangelio de Mateo. El redactor es Mateo. Entonces, Mateo dice, se abrieron los cielos y vio. Lo que Mateo no me dice es quién vio. Se entiende que el que vio es Juan Bautista, bueno, ¿verdad? Al menos aquí lo entiendo hasta yo. ahí, Ujú. lo vio Juan. Sí. Y Juan, ¿cuándo se lo dijo a Mateo? Si a Juan le cortaron la cabeza mucho antes. Bueno, bueno, Pero no, por eso le pregunté si sí, podía no, hacer claro, preguntas así eróticas, ¿no? no, erótica. Heréticas. Es Eh, por los nervios. Mi vida. miren, no, no porque esté en el Evangelio de Mateo, Mateo lo supo directamente, no necesariamente. Esto más bien es una tradición. O sea, muy probablemente el bautismo de Jesús se dio al inicio de su vida pública, ¿verdad? Y Jesús fue a bautizarse, como iba mucha gente a bautizarse con Juan. Y Jesús también fue. Y eso quedó en la memoria, en la tradición oral, y luego Mateo lo redacta, lo escribe. Eh, a pesar de que no necesariamente él fuera testigo, porque incluso aunque Mateo fuera el apóstol, bueno, en ese momento pues no era apóstol de Jesús, ni lo conocía.
¿verdad? Probablemente Juan el Bautista no conoció a Mateo. Muy probablemente no lo conoció. Entonces, no se lo dijo Juan Bautista. Más bien son cosas que quedaron en la tradición y que aquí rescata Mateo. También lo rescata, es un detalle tan importante el bautismo que lo rescatan Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero es también muy importante que no lo rescatan todos de la misma manera. Miren, me voy a brincar un poquito. Este es mi hijo amado, es una cita de Isaías, ¿verdad? Isaías en el capítulo 40 presenta al siervo de esta manera. Eh, no, en el capítulo 42. Dice, este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. O sea, Dios presenta a su siervo, al siervo del Señor, que es allá en el capítulo, en el año 550 antes de Cristo, cuando escribe el Isaías, el segundo Isaías. Pero la cita correcta es, este es mi hijo. Aquí lo que me sorprende es que Marcos haya cambiado la cita, porque la cita dice, este es mi hijo. En cambio, Marcos dice, tú eres mi hijo. O sea, el que la cambia es Marcos. A lo mejor Mateo en realidad lo único que hizo es aquí respetar el texto de la cita, este es mi hijo, pensando que Dios está presentando a su hijo ante el mundo. Pero a Mateo se le olvidó que nada más me había puesto en escena a Jesús y a Juan. Bueno, entonces vamos ahora con Marcos. Marcos es mucho más breve, como ustedes ven, mucho más breve. Son 3 versículos, 9, 10 y 11, mientras en Mateo es más largo. En Lucas también son nada más 2 versículos. Ahorita vamos a Lucas. Entonces, en Marcos se me presenta la duda, bueno, no tiene este diálogo de Jesús con Juan. Si yo leo el Evangelio de Marcos, no me quedo con la idea de que Juan conocía a Jesús. Sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. No hubo ese diálogo, soy yo quien debe. En cuanto salió del agua, vio. ¿Quién vio? Tampoco aquí me lo dice, ¿eh? ¿Quién vio? Yo creo que este vio se refiere a Jesús. Jesús es el que vio que los cielos se rasgaban y el Espíritu en forma de paloma bajaba a él y la voz de los cielos le dice, tú eres mi hijo. O sea, si el destinatario del testimonio de la voz es tú, hijo, tú eres mi hijo, pues el que vio es Jesús, eres tú. Pero no puedo estar seguro de eso. Y ya, y ya ahí termina el Evangelio de Marcos, que como no es mucho más, muy sencillo. Ahora, ustedes dicen, oye, entonces Juan bautizó a Jesús. Ah, sí, ah, sí. A ver qué dice Lucas. Mi pregunta es, ¿quién bautizó a Jesús según Lucas? Al tiempo que todo el pueblo, noten qué nota, qué este, detalle tan importante, todo el pueblo, porque en Mateo y Marcos están Jesús y Juan. A lo mejor hay más gentes, ¿me entienden? Pero Mateo y Marcos hablan de Jesús y de Juan. Lucas me dice, todo el pueblo se bautizaba. ¿No viene el diálogo este de Jesús con Juan? Cuando Jesús fue bautizado, ¿quién lo bautizó? Al tiempo que todo el pueblo se bautizaba, cuando Jesús fue bautizado y se puso en oración, el cielo se abrió y bajó sobre él el Espíritu Santo, corporalmente semejante a una paloma. Y se oyó, ¿quién oyó? Se oyó una voz del cielo, tú eres mi hijo. Ah, tú eres mi hijo. Pero no dice, en ti me complazco. Como dicen Mateo y Marcos, siguiendo al texto de Isaías. Aquí dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, que es una cita del Salmo 2. Es una cita del Salmo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pero tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ah, caray, por eso algunos decían,
o algunos creen que aquí dice que en el bautismo Dios adopta a Jesús como su hijo. No que fuera su hijo, sino que ahí lo adopta. Pues nones. Lucas en los capítulos 1 y 2 que ya analizamos, habla claramente de cómo Jesús es el Hijo de Dios de nantes. Aquí más bien lo está presentando en público, porque aquí sí hay todo el pueblo. Pero noten que Lucas exageró, ¿eh? Todo el pueblo, no 5, 10 o 20. ¿Mm? Y nada más son 2 versículos, pero no dice quién lo bautizó. Ay, Javier, ¿cómo te gusta hacerle al cuento? Ya sabemos que fue Juan Bautista, aunque Lucas no lo diga. Bueno, pues quiero leerles. Aquí estamos en el capítulo 3, versículos 21 y 22. Quiero leerles los versículos anteriores. Capítulo 3, versículos 19 y 20. ¿Ya están listos para escuchar qué dice Lucas 3, 19, 20? Dice lo siguiente. Pero Herodes, el tetrarca, reprendido por él, por Juan Bautista, por el asunto de Herodías, la mujer de su hermano, y por todas las malas acciones que había hecho, añadió a todas ellas la de encerrar a Juan en la cárcel. Ah, caray. Entonces Juanito estaba en la cárcel cuando Jesús fue bautizado. Eso parece querer decir Lucas, pero no dice eso. Dice, Herodes metió en la cárcel a Juan. Al tiempo que todo el pueblo se bautizaba, bautizado también Jesús. Aquí hay 2 cosas que hay que notar. No, Lucas no dice que Juan estuviera en la cárcel cuando Jesús fue bautizado. Me da la noticia de que Herodes metió en la cárcel a Juan, pero esa noticia pudo haber acontecido después del bautismo, o más antes, y después Juan salió de la cárcel y bautizó a Jesús. Ese es un detalle que hay que notar. Lucas no dice que Juan no bautizó a Jesús, pero permítame la expresión, mañosamente me da la noticia de que Juan fue metido en la cárcel por Herodes exactamente antes del bautismo. Y luego en el bautismo no me menciona a Juan. Al tiempo que todo el pueblo se bautizaba, cuando Jesús fue bautizado y se puso en oración, el cielo se abrió y bajó sobre él el Espíritu Santo. ¿Quién lo bautizó? Y se oyó una voz del cielo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aquí entonces tenemos que pelearnos. Sí, sí, hay que pelear, porque eh, es muy sano el debate, es muy sano cuando, cuando debatimos entre amigos y entre hermanos para entender las cosas mejor. Cuando nos cerramos y discutimos, pues, eso ya está bien, yo no sé, y hay que morir la discusión porque eso ya no es discusión, eso ya es pleito. No, no, aquí tenemos que ser seres humanos a los que Dios dotó de inteligencia y con nuestra inteligencia pues leemos los textos y vemos que lo que dice la voz del cielo es diferente en los 3 casos. No es lo mismo, este es mi hijo, que tú eres mi hijo, y tampoco es, en ti me complazco, no es lo mismo que yo te he engendrado. ¿Mm? Son cosas diferentes. Alberto. Sí, bueno, dos opiniones mías, ¿no? No dicen lo mismo porque no es el mismo libro. O sea, ahorita somos creo que 17 en la reunión. Lo que usted está explicando, pues habrá 16 que lo entendemos de manera diferente. O entendemos lo mismo, pero con otras palabras, porque yo lo voy a tratar de explicar con mi vocabulario. Esa es una razón. Número dos, pues en esos años, siguiendo de la muerte de Jesús, pues había una persecución tremenda por parte de los romanos y de los judíos, que pues era imposible decir, tengo mi oficina y de 8 a 9 voy a poner a escribir. Imposible, ¿no? No pensando en que Marcos fue el que lo escribió, o Mateo, o pensando en que fueron algunos discípulos de ellos. O sea, la persecución duró X cantidad de años. Había que estar escondido escribiendo, ¿no? Y
Y número tres, yo lo que he notado, y que bueno, Cristian lo sacó, es que los evangelios no son como una agenda. Hay una cierta lógica, secuencia de qué pasó primero, qué pasó después y qué pasó posteriormente, pero no dice el día primero ocurrió esto, el día dos dijo esto, el día tres hizo esto, no, no está fechado de esa manera, ¿no? Entonces, pues muy probablemente, como le explicaba, ahorita me dice una cita, me dice tres razones A, B y C, y yo voy y se las explico a alguien más, como le digo, la C es la más importante, y no les digo que es la C, les digo la C, luego les digo la A y luego les digo la B. O sea, se los explico a mi manera, a mi entender. Esa es mi participación. Gracias, Alberto. Tienes toda la razón. Son diferentes autores, diferentes épocas, diferentes lugares y diferentes destinatarios. ¿Mm? Entonces, el mensaje llega a ser diferente. No habría que pensar que ellos sabían exactamente lo mismo, pero que adaptaron lo que supieron a la comunidad a la que le estaban escribiendo. No, a lo mejor sabían cosas con ciertos detalles diferentes. Eso también es importante. A lo mejor la tradición de Marcos era así como él la relata, y Mateo esto le quiso arreglar. Yo veo aquí, ¿m?, que Mateo le quiso añadir este diálogo. Eh, no más, los estoy mareando, pero este diálogo, Juan trataba No, de... pero también es que no tenemos el conocimiento de decir si lo escribieron simultáneamente o si uno le copió a otro, ¿no? Unos estaban en Galilea, otros estaban en África, otros estaban en Roma, y no había la facilidad de comunicación como ahora. Entonces, pues lo que está escribiendo Mateo, no sé en qué lugar del mundo, está escribiendo Juan en otro lugar del mundo. Sí, Y aunque digan, es que hay como 20 o 30 años de diferencia entre que lo publicaron, pues sí, pero hay 20.000 kilómetros también sí. que no sabemos qué Ahora, está pasando del otro lado de la montaña. ahora, hay una tradición común. O sea, ellos no inventan, ¿no? Ellos reciben una tradición, y a lo mejor esa tradición que recibe Mateo, que recibe Marcos, que recibe Lucas, no es exactamente igual, pero hay otro motivo para ser diferentes, y permítanme subrayarlo. Yo creo que aquí Mateo le quiso añadir este diálogo de Jesús con Juan Bautista. ¿Por qué? Porque eso no lo tiene Marcos, no lo recibió Marcos de la tradición, tampoco Lucas. Y yo tengo la impresión de que tampoco lo recibió Mateo. Más bien Mateo lo quiso añadir. Y la pregunta aquí es, ahorita voy, Miguel, discúlpame un segundo. La pregunta aquí es por qué habría querido eh, Mateo añadir este diálogo. A ver, vamos a verlo. Vamos a ver lo que dice el diálogo. Juan trataba de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Es decir, para Mateo es chocante que Jesús vaya a bautizarse con Juan. No le gustó. No le gustó a Mateo que Juan vaya a ser bautizado, que Jesús vaya a ser bautizado por Juan. Y entonces por eso añade este diálogo. No entendió Mateo por qué Jesús iba a ser bautizado por Juan. Y entonces dice, bueno, pues si Jesús es más importante que Juan, es más que Juan, ¿por qué Juan lo bautiza? Ah, para que se cumpla toda justicia. Una respuesta que yo sigo sin entender. O sea, yo entiendo que Jesús es más importante que Juan, pero Jesús fue a bautizarse por Juan. Y entonces aquí me viene a mí otra pregunta. Jesús fue a bautizarse con Juan, entonces es más importante el que bautiza. ¿Quién es más importante, el bautizador o el que el bautizado? Pero eso no le El, gustó. Entonces no le el gustó verbo, más. el hecho, ¿no? El bautizo en sí. No importa si se llama Juan, bueno, obviamente estamos hablando de la Biblia, es mucho, muy importante, pero no importa si hubiese bautizado Juan Sí, de las Manzanas. sí, sí, pero ya estamos, digamos, estamos haciendo un poco de teología cristiana Sí, en esto de que el bautismo, no. En ese momento, el bautizador era Juan. Y entonces entiende que Juan
es superior al que va a bautizar, porque lo va a Causa introducir. polémica, pero porque al final, bueno, si Jesús es Dios, ¿por qué requiere ser bautizado? Exactamente, exactamente. Entonces Mateo dice, no, y entonces me añade este diálogo, ¿ves? Como para explicar eso. Vamos a escuchar a Miguel, ¿eh? Y luego seguimos, porque ya tenemos que pasar al otro texto. Gracias, gracias. Muy Pues bien. ese, Ánimo, ánimo, ánimo. ese punto que estamos tocando ahorita y de eso de los cuatro evangelios, pues sabemos perfectamente bien que todos tienen una forma de escribir o de decir lo que en ese momento pasó, pero mi gran incógnita que siempre he tratado yo de tratar de entenderlo a nivel personal, no espiritual, sino personal, es cómo hay un desfase en tiempos, como siempre, creo que ya lo habíamos platicado una vez, de que no hay un cierto margen de tiempo que nos marca de un capítulo a otro o de un evento a otro, porque siempre hay una distancia de tiempo. Esa es una. La otra, lógicamente, con la lógica humana, pues no entendemos el por qué eh, tuvo que crearse en un momento dado el bautizo. ¿Qué tiempo de diferencia se llevaban Juan y Jesús? Aproximadamente en tiempo se llevaban 6 meses. Jesús salió del desierto. ¿Cuánto tiempo estaba bautizando Juan o llevando ya bautizos Juan desde que salió Jesús del desierto al tiempo que llegó para que se bautizara? Y saber perfectamente bien en dónde estaba Juan y dónde estaba Jesús cuando tuvieron el contacto de ir Jesús al bautizo en el lugar donde estaba Juan. Esa es una. La otra, eh, ya metiéndonos en unos estudios un poquito más profundos eh, y queriéndolo entender ya desde el punto de la lógica de la fe, es lógico, como dicen ahorita en la clase, el que tenía más autoridad en ese momento era Juan, porque es el que estaba bautizando. En segundo lugar estaba Jesús, y fácilmente pudo haber dicho Jesús, Juan, hasta un lado, yo bautizo, etc., ya tienes la explicación, esto no. Juan dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Vendrá alguien que no seré digno ni siquiera de desatarle las sandalias. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Le estaba dando su puesto más alto. ¿Y qué es lo que nos quiere dar a entender Jesús con este evento? Y Marcos en su evangelio, qué es lo que nos quiere decir en comparación de los otros tres, es dar una base de principio de cómo podemos llegar a entender a Jesús como una persona que tiene que ser sencilla, humilde y que en la cual, como dice en el Evangelio, la voz del Padre dice, en él he puesto todas mis expectativas, es mi hijo, o sea que ya ahí le da toda lo respalda totalmente y le da toda la jerarquía que debe de tener como hijo de Dios. Eso es lo que yo puedo entender en algún momento dado dentro de todo este margen de clase. Gracias. Excelente, gracias, Miguel. Sí, claro. El Evangelio de Mateo pone este diálogo porque también me parece a mí, ¿quiénes iban a
bautizarse. ¿O para qué iban a bautizarse? Para recibir el perdón de sus pecados. Era un bautismo de arrepentimiento. Bueno, más bien para mostrar su arrepentimiento iban a ese bautismo. Porque no está claro que el bautismo perdonara los pecados, no, iban en muestra de arrepentimiento de sus pecados. Y esta es otra razón por la que a Mateo no le gustó el bautismo de Jesús. ¿Mm? ¿Cómo? ¿Qué pecado pudo haber tenido Jesús o de qué se pudo haber tenido que arrepentir Jesús, que fue a ser bautizado por Juan? Y entonces me añade ese diálogo. Y yo quiero que no estoy hablando de chistes, bobitos o de reflexión insulsa. Esto que estoy diciendo es muy serio. Esto que estoy diciendo es muy serio. El bautismo de Jesús debió haber sido difícil de digerir para la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque iban a bautizarse los que iban arrepentidos. ¿Y Jesús de qué tenía que arrepentirse? Seguramente eso no le gustó a la comunidad. Por eso, eh, Mateo me pone este diálogo, que es como reivindicar a Jesús. Dice, bueno, sí, va a ser bautizado, pero porque así tiene que ser. Pero no vayan a pensar que Jesús tenía pecado o conciencia de pecado. ¿Ven? En cambio, Marcos es mucho más directo, ¿no? Mucho más directo. Y Lucas, ¿qué hace Lucas? Lucas me está diciendo, Jesús es más importante que Juan, porque Juan es más, lo quité del escenario. Fíjense cómo Lucas quitó del escenario a Juan. No me está diciendo que Juan no bautizó a Jesús, no. Probablemente Lucas sabe que Juan bautizó a Jesús, pero no lo menciona. Y antes del bautismo me dice, no, Herodes lo metió a la cárcel. ¿Por qué? Porque quiere que esté en el escenario en ese momento Jesús solo. Ahora, esta tradición, los 4 evangelios lo ponen al principio de la vida pública de Jesús. Mateo y Lucas ponen antes lo del evangelio de la infancia, pero después se brincan hasta la predicación de Juan en el desierto, que son los versículos anteriores al bautismo. Marcos me lo pone al principio del evangelio y Juan casi al principio del evangelio. Porque la tradición, como les decía yo, hablando de los evangelios de la infancia, empezó a recordar, a recuperar la vida de Jesús a partir de la resurrección. Es decir, esto de que ya nació el niño Dios y ay, vamos a escribir sobre el niño, eso no se dio así. Jesús hubiera pasado tan inadvertido como Juan Pérez en el siglo XVI, si no hubiera sido por su resurrección. Y entonces, a partir de la resurrección, empieza la comunidad, las comunidades empiezan a creer en la resurrección y en el mensaje de Él resucitado, y entonces viene la historia de su pasión, muerte, culminando con la resurrección, y luego se van más para atrás. Es lo que hacen aquí los evangelios, recuperar la historia de Jesús. Bueno, ¿qué hizo y qué dijo? Y luego viene, y entonces, ¿cómo habrá sido que fue concebido y que nació? Y ya de esto solamente se ocupan Mateo y Lucas. Pero vamos al revés en el momento de recuperar la tradición de Jesús. Es notorio que los 4 evangelistas me dicen, Jesús empezó su vida pública con el bautismo. Eso debió haber quedado muy claro en la tradición cristiana, que recibió Mateo, que recibió Marcos, que recibió Lucas y que recibió Juan. Que haya diferencias, sí, porque la tradición pudo haber sido diferente o porque el autor que está escribiendo quiso dar un mensaje diferente, quiso subrayar algo que otros no. Yo veo que Lucas me quitó a Juan del escenario para que quedara Jesús solo. Yo veo que Mateo me añadió el diálogo porque no le gustó, pues, que Jesús fuera a recibir un bautismo de arrepentimiento. Marcos, no sé, pero es tan breve Marcos fíjense que es casi telegráfico. Sucedió que por aquellos días vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán.
en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y el Espíritu bajaba en forma de él, y la voz del cielo que dice, tú eres mi hijo, en ti me complazco. Es casi telegráfico. Este, Lucas me quitó a Juan Bautista, como lo decía, del escenario, y voy a leer Juan, pero antes, Alberto pidió la palabra. Gracias. Es haciendo una similitud, es que el bautismo de Juan es el inicio, como lo es como eran los judíos que en esa época, o bueno, y sigue siendo, ¿no? Que para entrar a la sinagoga se hacen un lavado de impurezas, se bañan para poder entrar a la sinagoga. Entonces, esa sería la contraparte, es el inicio, te sumerges en agua, te purificas en agua, y de aquí comenzamos con lo que es en otro momento se llamará cristianismo. En ese momento todavía no lo era, pero es la iglesia que va a construir Jesús con Pedro. Es el primer paso. Yo así lo entiendo. Sí, los judíos no. El que hubiera un bautismo entre los judíos, porque este es un bautismo de judíos para judíos, no es el bautismo cristiano. El bautismo cristiano es ya más después de la resurrección. Ese es el bautismo judío de arrepentimiento. Y este tipo de bautismos no eran tan raros en el judaísmo. Como tú dices, había ciertas abluciones, sobre todo para los rabinos, para los sacerdotes, antes de hacer un sacrificio o después de hacerlo, tenían que sumergirse en agua para purificarse. Los esenios en Qumran también tenían rito bautismal y no es entonces tan ajeno a la cultura judía tener un bautismo como el de Juan. Es un bautismo que no es el bautismo teológico cristiano para el perdón de los pecados, no. Este es un bautismo de arrepentimiento. Y, y eso es lo que tampoco le gustó mucho bueno, Mateo me lo dice con toda claridad. Mira, ese bautismo no me gustó mucho y entonces me pone el diálogo. Marcos, por eso entendemos que Marcos es el primero de los evangelios, el más antiguo. Es más directo, más breve, más conciso y a partir de ahí parece que Mateo y Lucas plasmaron su propia teología. Ahora sí vamos a leer el evangelio de Juan. Al día siguiente ve venir Juan Bautista, ve venir a Jesús hacia él y dice, o sea, este es el evangelio de Juan el apóstol, el evangelista, pero está hablando de Juan Bautista. Al día siguiente ve venir a Jesús hacia él y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan Bautista, dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. A ver, yo no lo conocía, ¿eh? Yo no lo conocía. A ver, y aquí dice, soy yo el que necesita ser bautizado y tú vienes a mí. O sea que sí lo conocía. ¿Ya ven cómo son diferentes? Juan no me habla del bautismo, fíjense, el Evangelio de Juan. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es el que yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, lo dice también dos veces. Pero el que me envió a bautizar con agua, para, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba, o sea, no narra el momento del bautismo, Juan, pero sí dice que Juan lo bautizó, porque Juan Bautista dice, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. No habla de la voz del cielo, ya ven que no es lo mismo en Mateo que en Marcos, que en Lucas, por esto sobre todo, y Juan no tiene voz del cielo. Yo no le conocía. Bueno, aquí lo que está subrayando Juan, el evangelista Juan, es que Jesús es Dios, así de fácil.
Detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. No está diciendo es que es mayor que yo 6 meses, porque de hecho, bueno, Lucas dice que Juan Bautista era mayor 6 meses que Jesús. Pero aquí porque existía antes que yo, le está dando la preexistencia a Jesús. Jesús es Dios. Lo he venido a bautizar para que Él sea manifestado, no para que se muestre su arrepentimiento de pecados. Y dio testimonio diciendo al Espíritu que bajaba y se quedaba sobre él. Y aquí vuelve a subrayar la superioridad de Jesús. Yo bautizo en agua. Él es el que bautiza con Espíritu Santo. Claro que en ese momento Jesús no bautiza en el Espíritu Santo porque Jesús todavía no bautiza, ¿verdad? Este, pero aquí ya está Juanito, el evangelista, me está hablando de que Jesús es Dios y de el bautismo en el Espíritu Santo y esas cosas que, discúlpenme que lo diga así, pero no vienen al cuento aquí, porque son reflexiones de Juan, el evangelista, muy posteriores y que me hacen ver que Juan, el Bautista, sabía de antes quién era Jesús. Y eso, bueno, eso dice, bueno, yo no lo conocía, pero en el bautismo me di cuenta de que Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y eso. Mientras este, Mateo me dice que ya lo conocía, ¿verdad? Entonces, aquí, como ven, son tradiciones diferentes, o más bien son maneras de tratar, de presentar el bautismo de Jesús diferentes. La más sencilla y directa es Marcos. Mateo no le gustó el bautismo y me lo plasma así. A Lucas me quita a Juan Bautista del escenario, ¿verdad? Y me pone a todo el pueblo. Entonces, aquí cuando Jesús se puso en oración, el cielo se abrió y bajó sobre él el Espíritu Santo, pero no dice que lo vio, y más bien dice que Jesús se puso en oración. A lo mejor esto del Espíritu Santo pues, es una experiencia mística de Jesús en su oración. Y se oyó una voz. ¿Quién la oyó? Bueno, se oyó una voz y ahí estaba quien estaba presente. Entonces, aquí en Lucas se trata de que el Padre da testimonio de Jesús y Juanito que se haga a un lado, Juan Bautista que se haga a un lado. Bueno, yo no pretendo haber descubierto el hilo negro ni haber resuelto todas sus dudas. Más bien, lo que a mí me agradaría mucho y me daría complacido con esta conferencia es que ustedes tengan muchas dudas, que les hayan surgido muchas dudas. Los evangelios no son iguales. Ya me he cansado de verlo, de demostrarlo y de repetirlo. ¿Por qué son diferentes? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y tenemos que intentar responderla. No es una herejía, no es una barbaridad, ni es una falta de respeto al texto querer encontrar respuestas. Al contrario, todo lo contrario. Si yo respeto al texto, lo leo con inteligencia y le planteo preguntas. Caray, ¿por qué dices eso? Entonces ya voy haciendo conexiones con las conferencias del doctor Quesada y entonces voy sacando conclusiones sobre, entonces no todos tienen que decir lo mismo, no. ¿Y qué pasó históricamente? No sabemos. Ahora que lleguemos al cielo decimos, oye Mateo, ¿de verdad hubo ese diálogo con Jesús? O le decimos a Lucas, oye Lucas, ¿por qué no pusiste ahí a Juan Bautista presente? ¿De verdad estaba todo el pueblo? ¿Quién oyó? ¿Quién vio? Y a Juanito le voy a preguntar, ahora que estemos allá. Oye, Juan, ¿de veras Juan Bautista sabía que Jesús era Dios de antes? Porque la comunidad cristiana entendió mucho después de la resurrección de Jesús que Jesús era Dios. Y aquí Juan Bautista
Juan Evangelista me pone que Juan ya sabía de antes. Entonces, yo me doy por bien servido si hay muchas preguntas. Ahora quiero, ya ven cómo soy yo de una ametralladora. El texto que sigue es el de las tentaciones. Voy a comenzar con el de Marcos, y fíjense, a pesar de que la conferencia es sobre Mateo, voy a empezar con Marcos y van a ver por qué. A continuación, el Espíritu le empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. ¿Se acabó? Estaba entre los animales y los ángeles le servían. Esto es todo lo que me dice Marcos. Oye, Javier, pero fueron 3 tentaciones, que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, según Marcos, permaneció en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Yo creo que en 40 días no le puso 3 tentaciones, le puso muchas. Pero los ángeles le servían. Estaba entre los animales y los ángeles le servían. Eso es Marcos. En Mateo vienen 3 tentaciones. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí dice, después de hacer un ayuno, voy a leer también simultáneamente después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y entonces como ya sintió hambre, presenta la primera tentación. Si eres hijo de Dios, dice que estas piedras se conviertan en panes. Él respondió, está escrito no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en el Deuteronomio. Entonces le dio un coscorrón Jesús al Satán, ¿no? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. No, porque no solo de pan vive el hombre. Ya, cojo al diablo. Segunda tentación, el diablo le lleva a la ciudad santa, a Jerusalén, y le pone en el alero del templo, en el lugar donde está el precipicio hacia abajo. Y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Vas a caer como en pluma, ¿verdad? De pollito. No te va a pasar nada. Arrójate, si eres hijo de Dios. Y entonces le dice Jesús, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. También eso es uno de los mandamientos, ¿no? Segunda tentación, segundo coco al Satán. Le lleva consigo el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, porque antes pensaban que el mundo era un plato, ¿verdad? Entonces, desde una montaña muy alta se podría ver todo el mundo. Le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, le dice, todo esto te daré. Fíjense, el diablo gandaya es como cierta persona que yo conozco en la actualidad que cree que todo el mundo le pertenece. Y le dice el diablo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Le dice Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Pues es el primer mandamiento, ¿verdad? Solo a Él. Entonces el diablo le deja. Y luego dice Mateo, se acercaron unos ángeles y le servían. Fíjense que esto también está en Marcos, pero Marcos añade que estaba entre los animales. Marcos da la impresión de que Jesús está en el paraíso, ¿verdad? Está entre los animales en el paraíso y los ángeles le servían. Pero también está la tentación del Satán, como Adán y Eva. Pero aquí Jesús sale victorioso sin problemas. En cambio, aquí Mateo me ha escenificado las tentaciones en 3, me las desenvolvió en 3 tentaciones. La primera es que las piedras se conviertan en pan. La segunda es, aéchate, que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en la piedra. Y la tercera es, póstrate, adórame y te doy todo esto. Lucas me cambia el orden, por lo demás es casi igual a Mateo. Lleno del Espíritu Santo se volvió al Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Durante 40 días sentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre, eso es lo que me dice Mateo. Y esto me introduce la primera tentación. Si eres hijo de Dios, y entonces ya sabemos, es más o menos igual que en Mateo. Y después, fíjense, aquí está el versículo 4, y después aquí les puse versículo 9, porque
el versículo 5 y 6 son, y 7 y 8 son los versículos 5, 6, 7 y 8 de Lucas son la tercera tentación. O sea, Lucas en realidad, mm, aquí lo cambié de orden para que quedaran parejos, ¿verdad? Para que quedara igual. Pero aquí esto para Lucas es la tercera tentación, mientras para Mateo es la segunda, para Lucas es la tercera. Le llevó la tercera tentación. ¿Mm? Le llevó a Jerusalén, al alero del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, arrójate, etcétera. Y luego viene la, más bien, eso es la tercera, y la segunda tentación es la de adórame y te daré todos estos reinos, porque los han entregado a mí, yo se los doy a quien yo quiero. Será tuyo si me adoras. Jesús le respondió, etcétera. Acabada toda tentación, el diablo se alejó, le era el tiempo propicio. Aquí la pregunta que yo le hago a Lucas es, ¿por qué me cambió de orden y me puso la, la, la segunda tentación, la de la ciudad santa, me la pone al final? No es cierto, no es cierto. Porque sí, esta de Jerusalén me la pone al final, ¿verdad? Sí, Mateo me la pone como segunda tentación, Lucas me la pone como tercera. ¿Mm? La segunda es esta, la de postrándote y me adoras, porque yo creo que Lucas quiso terminar en Jerusalén las tentaciones. ¿Mm? De hecho, ya ven que Jerusalén en el Evangelio de la Infancia es muy importante para Lucas. Jesús se pierde y se encuentra en Jerusalén y ahí termina el Evangelio de la Infancia. Y de hecho, cuando Jesús resucita, le dice a sus discípulos, se le aparece a sus discípulos en Jerusalén, ¿verdad? A dos que iban de camino en Maús, pero regresan a Jerusalén con los demás y ahí se les aparece Jesús. En cambio, en Mateo y en Marcos, Jesús se les aparece en Galilea, los apóstoles. No, en Lucas es en Jerusalén. Y ya saben que en Jerusalén se quedan hasta que reciben al Espíritu Santo en Pentecostés y todo eso, pero eso es en Lucas. Entonces, yo creo que Lucas me pone a Jerusalén como tercera tentación porque ahí quería terminar. Ahí quería terminar las tentaciones de Jesús. Por otro lado, pues es muy, bueno, aquí lo que tenemos que notar es que Mateo y Lucas son muy similares, con ciertas diferencias, no iguales, muy similares. En cambio, Marcos es demasiado breve y no habla de tres tentaciones, habla de las tentaciones. Bueno, les voy a adelantar que esto seguramente viene del documento Q, también llamado fuente Q. Fuente Q. Esa fuente es un texto o una tradición oral que recibieron Mateo y Lucas. Mateo no conoció el Evangelio de Lucas, ni Lucas el Evangelio de Mateo. No, esos dos conocieron el Evangelio de Marcos, pero además conocieron este otro texto o tradición oral que llamamos Q, vamos a llamarla así, que hablaba de las tres tentaciones. Entonces Mateo dice, pues mira, esto habla de tres tentaciones y las añade. Y Lucas dice, mira, esto habla de tres tentaciones y las añade, pero cambiando de orden. O vaya usted a saber si el que cambió de orden fue Mateo. ¿Mm? El caso es que aquí podemos hablar de un texto o una fuente, digamos así, sea oral o escrita, para Mateo y Lucas que no conoció Marcos. Entonces, Marcos me recupera una tradición muy sencilla sobre las tentaciones que Mateo y Lucas desarrollan, ejemplifican, porque seguramente esas tres tentaciones las podemos resumir en tres tentaciones, tres tipos de tentación, ¿verdad? El dios barriga, las tentaciones de la comedera, del pasársela bien, si ustedes quieren, y aquí le podemos añadir el dinero. Tú pásatela bien, porque no tienes que sufrir. Mira, tú eres el Mesías, el Hijo. No tienes que sufrir. Come bien, viaja bien, vive bien y toma bien. Todas las, digamos, las tentaciones referentes al cuerpo.
Y después lo lleva a la ciudad santa y le dice, arrójate, porque Dios enviará eso es la tentación del faramayismo, de ser ostentoso. Vean que yo puedo hacer milagros y ¡boom! Véanlo, vean, adórenme, crean en mí. Esa es otra tentación, ¿verdad? De ser espectacularista. Y Jesús le dijo, no, no, no lo voy a hacer, no voy a tentar al Señor mi Dios. Mi misión o lo que yo voy a hacer es para que crea el que quiere creer. Porque el que no quiere creer, por más milagros que le hagan y le pongan enfrente, no va a creer. Y la tercera tentación o tipo de tentaciones es adorar a lo que no es Dios, ¿verdad? Para heredar el mundo. Todo esto te darás y postrándote me adoras. Y Jesús dice, pues no, no lo voy a hacer porque aunque no me reconozcan, o muchos no me reconozcan, más vale que los que me reconozcan por el buen camino, los que creen, no por el mal camino. Bueno, este, yo sé que soy un salvaje, un gañán, si quieren, sí, lo acepto, porque, porque es demasiado, es demasiado. Y yo dije, cuando estaba preparando, dije, hijo, bautismo y tentaciones es muchito, es muchito. Pero, perdónenme, discúlpenme si los hago un poco bolas. Mi intención no es hacerlos bolas. Mi intención es mostrarles los textos. ¿Ven? Si yo quisiera convencerlos o lavarles el coco o hacerme famoso, pues ni les mostraba los textos, les decía las cosas y así, los hacía bolas, desháganse sus nudos ustedes. No, ahí están los textos. Los pueden ver, estas traducciones son mías, pero los pueden ver en su Biblia, los pueden ir comparando, si ponen un dedito, dos, tres deditos o separadores, y los van comparando. Y yo creo que es muy buena técnica, sobre todo en los evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, comparar los textos. Se van a dar cuenta de que son diferentes, aunque estén hablando de lo mismo. Y que esas diferencias nos enseñan que los autores tenían diferente teología, diferente manera de entender las cosas, diferente manera de comunicar, ¿verdad? En este caso, Mateo es más didáctico, más largo por las tentaciones, tiene una fuente que no tiene Marcos y que sí tiene Lucas, y por otro lado, es más pedagógico en esto de que el bautismo no le gustó mucho, pero entonces me pone el diálogo, me añade un diálogo. Oye, Javier, eso es histórico. Bueno, eso no lo tiene Marcos, ni Mateo, ni Juan. Si no lo tienen tres, yo pienso que Mateo lo añadió. ¿Y por qué pienso? Pues porque estoy viendo que a Mateo no le gustó el bautismo de Jesús y entonces tiene su manera de decirlo, ¿verdad? De decir, no, 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 no vayan a pensar que es más, tiene más autoridad Juan que Jesús, porque Juan mismo le dijo. Y eso, bueno, no es invención, eso es respetar la tradición y si quieren una explicación teológica, Mateo, inspirado por Dios, porque es un texto inspirado en la tradición cristiana, en la fe cristiana, inspirado por Dios, dijo eso. Ah, bueno, ya está, ya está. Inspirado por Dios, que no es histórico, que no, no, pero está inspirado por Dios. Where is the problem? ¿No? Entonces, con estos asuntos tenemos que lidiar si leemos los textos con inteligencia, con neuronas, ¿verdad? Con capacidad. Eh, esto no se hace en la catequesis. A los niños no los voy a poner a comparar los textos. Probablemente ni a los jóvenes, porque no les va a interesar mucho, y probablemente ni a los adultos cuando están empezando. Pero ya que hay cierto conocimiento
de la fe o de la religión o de la teología, conviene que no nos quedemos con una teología simplona, que no se da cuenta, que no utiliza la inteligencia para leer los textos. Bueno, fin del sermón, fin del sermón. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? Buenas noches, Javier. Jerónimo Arellano Martínez. Buenas noches, maestro. ¿Se escucha? Sí, Sí. Me llamó la atención un aspecto importante de Lucas, es que Jesús esté solo. Cuando hablaba ahí de la primera parte de los 4 textos que nos daba en el bautismo. Y pienso que tiene un fin didáctico, vamos a decirlo, porque al final del Evangelio Jesús queda solo. Y, o sea que, o cuando menos, parece que ni les dieron chance de acercarse, menos a las mujeres, aunque aparezcan por ahí. Ese es un aspecto interesante. Y los 4, cuando menos más, claro, los 4 tienen el aspecto del bautismo de Jesús. El problema está, quién o cómo, siempre está en eso. Respecto de las tentaciones, en los 3 textos que leí yo de Marcos, Lucas y Mateo, pues decía Marcos es el más cortito. Y pienso que también tiene una cuestión didáctica en cuanto que se hace, o cuando menos quiere hacer una relación, si no es así, alguna relación con el principio, con el Génesis, probablemente quiere hacer como su manera de pensar una nueva, algo, dice, estaba allí en medio de, sí, muy el bien. espíritu lo empujó al desierto y permaneció allí unos 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre los animales un poquito, quizás a Job en el campo, y luego también un poquito quizás al desierto, pues todo el lugar quizás usted conoce más allá, y un poquito al Éxodo probablemente, y el tentador, me parece, fue tentado, y habla del que fue tentado por Satanás, y creo que tiene una importancia también eso. Los 3 hablan pues de las tentaciones que fue tentado. Hay una alternan en lo de Mateo, en Lucas, como dice, pone la cuestión de Jerusalén, y pienso que tiene también una cuestión importante dentro del Evangelio. Es lo que, así de abuelo de rápido. Sí. Gracias, maestro. Gracias, padre. Sí, muchas gracias por el comentario. Tenía un detalle a comentar. Sí, que Marcos da la impresión de que quiere presentar a Jesús como si estuviera en el paraíso. Claro, dice en el desierto, pero dice con los ángeles, con los animales. Y los ángeles le servían. Y si lo comparamos con Adán y Eva en el paraíso, ellos fueron tentados y por haberle hecho caso a la serpiente, Dios se enojó mucho con ellos. Ya en la tradición posterior, esa serpiente es Satanás y que odia a Adán y Eva y les quiere hacer daño, pero eso es la tradición posterior. El relato de Génesis es mucho más sencillo y fueron vencidos por la serpiente, por el Satán. En cambio, Jesús está solo en el desierto con los animales, los ángeles le sirven y no tiene problema con las tentaciones. Sí, parece que lo que me está presentando Marcos es, digamos, una nueva creación a partir de Jesús. Sí, parece que es un poco la idea de Marcos. Mateo, se desentiende Marcos eh, de la serie de tentaciones porque seguramente él ni conoció esas 3 tentaciones, puso tentaciones en general. Mientras Mateo y Lucas
conocieron ese documento Q o esa tradición Q, porque digo tradición o documento porque documento se entiende que estaba por escrito, lo conocieron Mateo y Lucas, pero si es tradición a lo mejor era oral, y de todas maneras Marcos no la conoció, pero Mateo y Lucas sí. Ahora, el orden de las tentaciones fue como dice Mateo o como dice Lucas, quién sabe, quién sabe si hubo tres tentaciones o fue como dice Marcos, que hubo muchas, sin especificar. Ahora, en el documento Q, ¿en qué orden estaban? ¿En el que tiene Mateo o en el que tiene Lucas? Yo, Javier, pienso que en el orden que tiene Mateo, porque a mí se me hace que el orden de Lucas, él quiso cambiar la segunda por la tercera y la tercera por la segunda para terminar en Jerusalén, porque esto le gusta a Lucas, como acabas de decir, Jerónimo. Entonces yo pienso, fíjese en lo que estamos nosotros gastando nuestra vida. Yo pienso que el documento Q que conocieron Mateo y Lucas tenía el orden y las tentaciones según San Mateo. Esto es importante porque nadie nunca ha descubierto el documento Q, ¿eh? Pues dirán, pues estaría bien, yo tengo un libro sobre el documento Q, pero nadie lo ha descubierto. Todos nos lo imaginamos. Nos hemos imaginado palabra por palabra qué dice el documento Q o qué decía, pero no lo hemos descubierto. Estamos esperando que algún valiente vaya allá a hacer investigaciones, excavaciones y tenga la suerte de encontrarse un ejemplar del documento Q. Y entonces le vamos a poner un pedestal porque muchos exégetas andamos buscando ese famoso documento Q. Yo tengo un libro, y está palabra por palabra que dice Q, pero no lo hemos descubierto. Suposiciones, pero posibles, plausibles, dicen, pero suposiciones. El otro, Sí, Alfaro. Buenas noches, profesor. Buenas noches. sí, sí, sí. Me surgió unas dudas en cuestión, bueno, siempre me he preguntado por qué si la tradición dice que Jesús nació sin pecado, y usted hablando de esto del bautizo, que era la purificación, ¿por qué se tuvo que bautizar? Ajá, o sea, es una pregunta que siempre yo me he hecho, ¿no? Que por qué si la tradición dice que si Jesús nació sin pecado, siendo hijo de Dios o Dios mismo, ¿por qué se tuvo que bautizar si él no tenía ninguna mancha? Otra, eh, así como están escritos los evangelios, fueron plasmados desde un principio, porque ya leyéndolo bien, mire, yo, a mi parecer, Uta que leyó las tentaciones, eh, pues a mí se me imagina como que primero se escribieron las tentaciones y después el bautismo, porque así como que primero fue así como que tentado y después se purificó por esas tentaciones que él tuvo, viéndolo así de leyéndolo así los evangelios, este, ahorita me surgió esa duda, no sé si se fueron así escribiendo los evangelios así como los conocemos hoy en día, que pusieron primero bautizo y después las tentaciones, y yo pues no, a mí se me vino eso a la cabeza, ¿no? ¿Por qué no fue primero las tentaciones Y luego el bautismo. y después y luego exactamente, ¿no? El bautismo ya para que se diera así como que una idea, pues fue purificado porque pues, tuvo tentaciones, ¿no? Porque también fue hombre. Pero sí, o sea, mi duda es por qué pusieron si Jesús siendo Dios, sin tacha alguna, ¿por qué se tuvo que bautizar? Bueno, Esa es la segunda cuestión es más sencilla. Yo creo que el orden bautismo, tentaciones, es de la tradición. Yo creo que sí, la tradición oral sobre Jesús tenía ya muy claro bautismo como inicio de la vida pública de Jesús, luego tentaciones y luego ya el anuncio. Yo creo que era el orden que respetaron los evangelistas, ¿no? Porque recuerden que Marcos escribe sobre el año 70, 65, 70. O sea, 35 años después de la muerte de Jesús. Hay que tener eso siempre claro. Marcos, que es el primer evangelio,
se escribe 35 años después de la muerte de Jesús, entonces ya había toda una serie de tradiciones sobre lo que Jesús había dicho y hecho. Mateo y Lucas se escriben 50 años después de la muerte de Jesús. O sea, ya había toda una tradición. Y yo creo que en esa tradición, lo inicial de la vida pública de Jesús era el bautismo y luego las tentaciones, y eso lo respetaron. Mateo, Marcos y Lucas. Juan no habla así de que Jesús fue al desierto a ser tentado. No tiene las tentaciones. El otro asunto es mucho más serio, más teológico. ¿Cómo Jesús fue a recibir un bautismo de arrepentimiento si él no tuvo pecado? Mire, hay que tener claro esto. La fe cristiana dice Jesús es Dios y no empezó a ser Dios en el bautismo, ni en las tentaciones, ni a la hora que murió, ni a la hora que resucitó. Jesús es Dios desde antes. Esa es la fe cristiana. Punto. ¿Cuándo supo Jesús que Él era Dios? No lo sabía cuando nació, porque cuando nació no sabía nada. No sabía ni hablar, no sabía pensar, no sabía nada, no sabía que Él era Dios. Hoy era Dios. Ah, no, eso sí, es la fe cristiana, sí, pero Él no lo sabía. Entonces no era Dios. No, sí era Dios, pero Él no lo sabía. Lo mismo pasa con la comunidad cristiana. La comunidad cristiana no supo que Jesús era Dios cuando Jesús estaba vivo, ni siquiera cuando Jesús murió, ni siquiera cuando Jesús resucitó. La comunidad cristiana entendió la divinidad de Jesús mucho tiempo después. Por eso es raro que Juanito, me ponga a Juan Bautista sabiendo que Jesús era Dios ya desde el bautismo. No, la comunidad cristiana lo supo mucho tiempo después de la resurrección de Jesús. Eso no quiere decir que Jesús no fuera Dios. No, no, la fe cristiana dice Jesús es Dios desde antes. Cuando la comunidad cristiana supo, cayó en la cuenta, se enteró, entendió, creyó que Jesús era Dios, mucho tiempo después de la resurrección. Cuando Jesús supo que Él era Dios, miren, voy a ser radical, a lo mejor nunca lo supo, hasta que ya regresó con él. Pues, pero Él era Dios, según la fe cristiana. Es que si es Dios y es hombre, es las dos cosas. Y un ser humano va creciendo, como dice Lucas al final del Evangelio de la Infancia. Jesús iba creciendo en entendimiento, en sabiduría y en gracia delante de Dios. O sea, había cosas que no sabía y que iba aprendiendo. ¿Cuándo lo entendió? ¿Cuándo lo aprendió? Yo no sé. Yo pregúntenme, yo no sé cuándo Jesús dijo, caray, yo soy Dios. No lo sé. Si alguna vez lo dijo. Lo que sí sé es que la comunidad cristiana no se planteó que Jesús fuera Dios, sino hasta mucho tiempo después de la resurrección. Y eso no es anticristianismo, no, no, no. El cristianismo dice Jesús es Dios. Sí. Que la comunidad supiera que Jesús es Dios, eso es otra cosa, ¿me entienden? Y aquí yo lo veo claro. Y claro que Mateo está escribiendo cuando él tiene Jesús es Dios, y entonces en el bautismo no le gusta el bautismo. Pero a lo mejor Jesús fue a bautizarse porque él sentía que tenía que purificarse. ¿Puedo contestar eso, maestro? Claro. Según algunos teólogos en escritura, cuando pasó ese acontecimiento, que fue real, no podemos decir que fue ficticio o fantasioso, fue por motivo de que Jesús quiso continuar con la misión de Juan. Algunos teólogos por ahí es donde hay ese aspecto. Respecto a la divinidad de Jesús, se ha visto que por sus actitudes y su comportamiento,
veían algo extraordinario, algo diferente, de él mismo sus palabras, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, por su manera de ser, por su manera de actuar, por su comportamiento era distinto, era normal como las demás personas, pero tenía algo que los demás no teníamos. Y es quizás, como decía el maestro, después ya se preguntaron y entonces se escribieron esos datos. Es lo que dicen algunos escrituristas, puede ver Meyer y otros más. Gracias, Jerónimo. Bueno, les mando un abrazo a todos. Que les vaya muy bien. Mañana tenemos la segunda clase del curso de Apocalipsis, están invitados. Todavía si no fueron a la primera y quieren integrarse, pues pueden integrarse a la segunda. Se perdieron la explicación de lo que es el género apocalíptico, qué son los apocalipsis, y ya mañana vamos a empezar sobre propiamente a digerir, a hablar sobre el libro del Apocalipsis, las primeras visiones, las 7 cartas a las 7 iglesias y la visión inaugural, que es la visión central de todo el libro. Entendiendo esa visión que vamos a ver mañana, van a entender todo el Apocalipsis. Bueno, ¿Me puede anotar, maestro? ¿Mande? ¿Me puede anotar, por favor? Sí. Apocalipsis, ¿a qué hora va a ser, maestro? Es a las 7, de 7 a 9. Perfecto. Voy a Ya poner, termino algunas cosas. voy a poner la liga en el Ujú. Face y en los WhatsApp que tengo para los que Sí, los que quieran integrarse. sí, gracias, maestro. Ya me dice lo demás. Que les vaya muy bien. Gracias también por la noticia Ah, con mucho del gusto. rey